Bueno, estuvimos viendo cómo recibió Jeroboam el trono. Estuvimos viendo de que Jeroboam recibe el trono, un trono entregado a tres divinidades, entregado a Astoret, a Quemos y a Moloc. Y él recibe este trono, un trono pagano, pero desafortunadamente un trono que fue entregado en manos del enemigo por un siervo de Dios. Y hoy vemos esto tanto a nivel de nuestras congregaciones, como un cristiano que tiene las llaves espirituales en sus manos puede abrir tantas puertas y puede entregar no solamente generaciones, no solamente su casa, sino puede entregar a un país completo a la maldición. Hoy vamos a estar viendo qué fue el pecado tan abominable de Jeroboam. Ya miramos y estuvimos estudiando cuál fue el pecado de Salomón, cuáles fueron las puertas que él abrió. Pero ahora, ¿por qué razón no se le echa la culpa a Salomón, sino es a Jeroboam del cual se habla en la Sagrada Escritura una y otra vez? Lo estuvimos viendo la semana pasada, cómo se habla de Jeroboam por lo menos en 11 generaciones. Así que vamos a estar viendo la Sagrada Escritura y vamos a ir a Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 38. Recuerden lo que nosotros hemos estado hablando y en donde quedó la última prédica, y es que Dios le dio una promesa a Jeroboam. La promesa fue: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. A causa del pecado de Salomón, recuerden ustedes que se divide el reino. Y entonces Dios llama a este criado, a este trabajador de la casa de Jeroboam, y le dice: bueno, te voy a dar una parte de las tribus de Israel, pero tienes que mantenerte en pie, tienes que honrarme, te voy a permitir reinar sobre todo lo que tú quieras. Y este es el deseo de Dios. Pero recuerden que la palabra profética está condicionada. La palabra profética no depende de Dios porque ya salió de la boca de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es una realidad, nada es mentira, todo tiene que cumplirse. En muchos casos la gente me reclama y me dice: pastor, usted dio una palabra profética, pero no ocurrió lo que yo estaba esperando. Y yo les digo, es que la palabra profética no depende de Dios, la palabra profética no depende del profeta, sino que la palabra profética depende del que toma precisamente la palabra profética. Yo he estado en reuniones donde hay gente, profetas, que bajan del altar y le dan una palabra a alguien. Y yo digo: Señor, si él no la toma, eso es para mí, y en mi vida se cumple, aunque directamente no estaba dirigida hacia mí. Porque la palabra profética no depende del que la quiere, del que la da, del profeta o del Señor, sino que la palabra profética depende, es su cumplimiento del que recibe la palabra. He visto gente a la cual se le han dado palabras tremendas de levantamiento, de exaltación, y luego con los años vemos cómo sus vidas son un desastre total porque no caminaron bajo el poder de esa palabra. Así que hemos visto en todo este proceso que Jeroboam era hijo de Nabat, su mamá se llamaba Serúa, Serúa murió leprosa, el papá de Jeroboam murió a temprana edad, Serúa era una mujer viuda, y él entra en escena como un varón esforzado y valiente. Primera de Reyes 11, el versículo 26 al 40, como funcionario de Salomón, y es este profeta que aparece acá en escena en el capítulo 11, el que le da esa tremenda palabra a Jeroboam, y le dice, Ahías le dice que 10 partes de la capa del reino le van a pertenecer a él, y se dan las razones. Ahora notemos la promesa tan tremenda que se le entrega a Jeroboam. Bien, miremos algo más. La división del reino se desencadena y una de las razones fundamentales es que Roboam, hijo de Salomón, en vez de aliviar las cargas del pueblo, creo que todos recuerdan esto, por causa de su padre, las agrandó y fue hecho rey de las 10 tribus. Miren conmigo Primera de Reyes capítulo 12. Allí nosotros podemos ver esto.
Y él da una palabra tan terrible porque el pueblo le dice: pues tu padre agravó nuestro yugo, disminuye ahora la servidumbre del pueblo y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Recuerden ustedes que este hombre fue y le consultó a los ancianos, y los ancianos le dijeron: pues si tú haces esto, entonces literalmente el pueblo te va a servir. Pero fue y consultó a los jóvenes. Dice que pidió el consejo de los jóvenes, y los jóvenes le dijeron: ¿cómo se te ocurre? No les disminuyas el trabajo, agrándales el trabajo. Dice que Roboam les puso pesado yugo, les añadió carga, los castigó con azotes. Dice que aún si le tocaría castigarlos con escorpiones, los castigaría con escorpiones. Y es allí entonces donde entra todo esta escena, donde ahora tenemos a Roboam reinando en la parte de Israel, a Jeroboam reinando en la parte de Judá, y todo por esta situación que venimos manejando, la división del reino. Como la división comienza a hacer que el trono de Dios comience a alejarse del ser humano, el gobierno de Dios comienza a alejarse del ser humano, y no veamos entonces la manifestación de la gloria del Señor. Vamos entonces a entrar directamente en materia. ¿Qué fue lo que ocurrió con este hombre llamado Jeroboam? Primera de Reyes 12. Acá dice el capítulo 25, el pecado de Jeroboam. Entonces dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá de su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Es que interesante. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Tremendo. E hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Aquí vamos a mirar varias cosas que él hace, que fueron muy necias delante de los ojos del Señor. La primera cosa que él hace es que se hizo 2 becerros. Ahora, se hizo 2 becerros por temor a que el pueblo se fuera a adorar a Jehová Dios, y entonces el pueblo se viniera en pos del corazón de Roboam. Entonces él les hace 2 becerros y les dice: ya bastante, ustedes han subido a Jerusalén. Estos son los dioses que a ustedes los sacaron de la tierra de Egipto. Yo no sé si en la mente de ustedes está que esta escena ya la habían vivido en algún momento el pueblo de Israel. Correcto, en el desierto, cuando levantan el becerro de oro. Parece ser que un demonio con forma de becerro los siguió todo el tiempo desde la salida de Egipto. Todo el tiempo los siguió por el desierto, y aún entrando a la tierra de las promesas. Y aquí él comete un grave pecado, porque Jeroboam desvía la adoración de Dios por no perder el poder, por no perder el reino. Y aquí tenemos que entender algo,
y es que en este tiempo no hay hombres superungidos, ministros superungidos, porque se está corriendo el riesgo de quitar la adoración al Señor y estar endiosando al hombre. Y el hombre dice, para que no se vayan para otro lado, para que no se vayan a otra congregación, pues entonces hagamos esto para tenerlos aquí asegurados. Y fue el primer pecado de Jeroboam, que Dios dijo: pecado abominable, pecado terrible, porque desvió la atención del Señor y ahora se concentró la atención y la adoración a dos becerros. Cuando nosotros estudiamos la historia, entendemos que el Dios de la ganadería en Egipto tenía que ver con riquezas. Dios trae su juicio sobre un espíritu que se llamaba Isis en el reino de Egipto, que tenía forma de ganado, y era el Dios precisamente que cuidaba la ganadería de Egipto. Las riquezas de los reinos se medían a causa de la cantidad de ganado que ellos tenían. Recordarán ustedes, según lo que hemos estudiado, que Dios envió su juicio. La Biblia dice en el libro de Éxodo: y ahora enviaré mis plagas sobre los dioses de Egipto. Así que cada plaga fue enviada sobre un dios en particular. Y ahora, cuando nosotros podemos observar este tremendo detalle, podemos ver que en el desierto ese espíritu inmundo lo siguió, pero aún entrando a la tierra de las promesas, ese espíritu inmundo lo siguió para que desviaran su atención del Señor. Y yo tengo que decir algo hoy. Hoy tenemos esto en medio del pueblo cristiano. Aún la misma alabanza, la misma adoración hoy es tan mimética, porque ni siquiera se menciona el nombre del Señor, sino que usted puede estar, uno no sabe si le está cantando al Señor o a la novia o al amigo. Y hoy necesitamos ser radicales, porque la atención no se puede desviar al cantante, al famoso, al ministro. Toda la atención tiene que estar ante el Señor. Si algo tenemos que tener claro es que todo el tiempo el pueblo del Señor tuvo la costumbre de desviarse de la verdad, de irse a los ídolos. Y acá tenemos al ministro de la casa de Dios haciendo dos becerros, y a todo el pueblo entregándose a esta tremenda abominación. Ya no subieron a Jerusalén a adorar al Señor, ya no subieron al monte de Dios, sino que ahora comenzaron a adorar a los demonios. La siguiente cosa que yo encuentro en ese capítulo es que él cambió a Dios según la escritura, y ustedes notarán que en el versículo 29 dice que puso uno en Betel. Uno de esos becerros fue en Betel. Y usted nota lo que se llama, lo que es Betel, ¿cierto? Betel significa casa de Dios. Y ahí ustedes pueden ver, y aún Dan, que era una tribu de gobierno, que era una tribu de guerra, que tenía que tener toda la habilidad para servir al Señor. Este hombre entrega también esa tierra, la entrega y la marca. Mire lo que dice Génesis 49, el versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación, oh Jehová. Recuerden entonces ustedes, según lo que estamos viendo, que Dan fue la tribu a la cual se le entregó el juicio, la tribu que tenía que juzgar a los enemigos del Señor, la tribu que tenía que juzgar eso. Dice, habla de caballos, tenía que como serpiente morder. La historia dice que la cascabel, mientras un caballo va en galope, puede morderlo 6 veces. Pero aquí nosotros vemos cómo esa tribu de juicio ahora es puesta
como una de las tribus de adoración al enemigo. Y ustedes pueden ver cómo lo que se llama la casa de Dios, Betel, donde una escalera unía el cielo con la tierra, ahora se pone una escalera que une el infierno con la tierra. Y esto tenemos que tenerlo claro. Dos cosas: primero, la casa de Dios, no se puede desviar la atención al Señor, no se puede perder la concepción hacia el hombre de Dios, aun cuando sea un excelente ministro. Y la segunda cosa, y es que la iglesia tiene la habilidad de juzgar los espíritus inmundos, de atar al enemigo. Y cuando nosotros comenzamos a ver que el infierno avanza sobre nosotros, es porque en la tribu de Dan se ha puesto un espíritu inmundo que para adorarlo, y entonces ahora el enemigo puede avanzar. Las puertas de la enfermedad, las puertas de la rebelión y de la muerte, las puertas del Hades, como lo llamó Jesús, pueden avanzar sobre nosotros. Por eso fue tan detestable para Dios el pecado de Jeroboam, porque se perdió la habilidad de ver a Dios cara a cara. Fue en Betel donde se tuvo los mejores encuentros con Dios, y es en Betel donde se estableció una escalera de la tierra al cielo. Pero Jeroboam profana el diseño de Dios y ahora une el infierno con la tierra, y el pueblo de Dios comienza a adorar. Y ya el pueblo no tiene, ustedes se darán acá de cuenta que el pueblo no tiene la habilidad de juzgar a los enemigos. El pueblo no tiene la habilidad de juzgar al diablo. El pueblo no tiene la habilidad de juzgar a los espíritus inmundos y de venir a libertad, sino que el pueblo comienza a caminar en la adoración a dioses que no son Dios. Escúchenme bien, aún siendo el pueblo del Señor. Y hoy, ¿cómo vemos esto? Como cualquier persona se levanta a llevar al pueblo al judío mesianismo, como cualquier persona se levanta a decir que podemos vivir como queramos y vamos a ir al cielo, y una cantidad de pueblo los sigue. Y yo tengo algo claro: todo aquel que sirva de piedra de tropiezo al pueblo de Dios, dice la Biblia que es mejor que se cuelgue una piedra al cuello y se hunda en un río, porque si hay algo que Dios detesta es que se desvíe la atención del pueblo a la adoración verdadera a Dios. Ahora, el versículo 31 dice que hizo casas, dice la Biblia, sobre los lugares altos. Y aquí tenemos que decir algo bien claro. Y esas casas no eran casas normales. Estas casas sobre los lugares altos, recuerde que los lugares altos eran altares o eran sitios donde se incensaba a los Baales o a Satanás, o se ofrecía la adoración aún al mismo Dios. Abraham subió al monte para ofrecer a su hijo, y eran los lugares altos donde se desencadenaba lo sobrenatural, o del cielo o del infierno, pero ahí se desencadenaba. Y en este capítulo nosotros encontramos que Jeroboam hizo casas. Lo que significa es esto: es que hizo templecillos para tener a los ídolos, casitas como las que vemos en los barrios, en las partes altas de las casas, una casita para meter a sus ídolos. Pero estas casitas también eran, escuchen esto, estas casitas eran casas de prostitución. En los lugares altos entonces se comenzó a ejercer la prostitución sagrada en los lugares altos. Lo que ocurre es que nosotros no lo vemos porque tenemos que estudiar todo el idioma para saber qué era lo que ocurría en esas casas. No solamente ídolos, no solamente incensarlos, sino que eran casas de prostitución donde se llevaban a las niñas a los 12, a los 13, a los 15 años, y se les entregaban a los sacerdotes que ministraban esos sitios que no eran adoración al Señor. Y acá el cuidado que se tiene que tener, porque las juventudes tienen que ser entregadas al Señor, no a los Baales ni a Satanás. Yo he visto aún en nuestra cultura, en el mismo Chocó, cuando estuvimos haciendo esos viajes misioneros, como a las niñas a la edad de 11, 12 años ya les están buscando marido, unos viejos borrachos, mentirosos que tienen 4 o 5 mujeres. Ese espíritu sigue activo sobre la tierra. La última cosa es que hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ahora recuerde que él profanó el sacerdocio. ¿Con qué lo profanó? Lo profanó con gente que no era llamada al sacerdocio. Y acá tenemos que ver esto, porque Dios estableció que solo de la tribu de Leví
tenemos que tener algo claro. Las 12 casas de Israel están sobre la tierra todavía. Viven en este tiempo porque nosotros somos la Israel espiritual. ¿Qué me dice usted? ¿Será que esto hace relación a aquellas congregaciones o aquellos grupos hermosos que quieren crecer, que desean ganar a los perdidos para Cristo, pero que ponen una persona neófita, una persona que tiene 15 días, un mes, a dirigir un grupo, a dirigir una célula, y ya a los 2 meses tiene que haberla multiplicado, triplicado, cuadruplicado, y vienen esos escándalos de inmoralidad sexual, vienen esos escándalos de adulterio, de mentira, de engaño, de robo, de tantas cosas que se presentan al interior de la congregación? El sacerdocio no lo puede tocar cualquier persona. El sacerdocio solo lo puede tocar la tribu de Leví. Si tú no eres levita, saca tus manos del sacerdocio hasta que el Señor mismo te haga el llamado, hasta que tú estés preparado. No estoy diciendo que tienes que esperar 30 años para servir al Señor, pero no se puede tocar el sacerdocio de la casa de Dios con manos profanas. No se puede, porque tal cual los sacerdotes, tal al pueblo. La segunda parte de este programa hablaremos más sobre el pecado de Jeroboam. Señor, y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos que visión de Dios sea establecida, y te pedimos perdón, Señor, porque hoy, como tu pueblo número 1, hemos desviado la atención del verdadero Dios y nos hemos hecho en Betel y en Dan becerros, y aún gente que sirve en tu casa, Señor. Hemos pasado los límites de la honra a la adoración. Perdónanos, Señor, porque se ha desviado la atención del pueblo hacia la misión, hacia la denominación o hacia el pastor. Perdona el pecado de la inmoralidad sexual, pero perdona el pecado de que manos profanas estén tocando el sacerdocio, estén tocando las cosas santas de la casa de Dios. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de esto, entonces hemos visto ya en esta segunda parte del programa, número 1, que hicieron 2 becerros y se desvió la atención del Señor. El pueblo desvió toda su atención. La segunda cosa es que los pusieron en Betel y en Dan. Dañaron entonces lo que se llamaba casa de Dios y puerta del cielo, y dañaron la habilidad del pueblo de Dios de juzgar a los espíritus inmundos. Pero también vimos que comenzaron a entregar a sus niñas en los lugares altos. No solamente se reactivaron los lugares altos, sino que ahora se añadió otro pecado más, no solo la adoración, sino la prostitución sagrada dentro de los lugares altos. Y la siguiente cosa que vimos es que él tomó gente que no era del sacerdocio, que no era de la tribu de Leví, la puso a ministrar. Y esta parte es tan interesante porque hoy, con mucho respeto lo digo, cualquier persona que tiene una emoción o que no tiene trabajo, busca un local, compra 20 sillas, abre una iglesia, y lo peor de todo es que gente comienza a seguirlo, y luego vienen los escándalos. Y yo conozco mucha gente que practica brujería, que ahora dice que son pastores y todavía la practican, que son inmorales, que son adúlteros, que son fornicarios, que son pornógrafos, que son pedófilos, y que están ministrando, tocando el sacerdocio. Y tú sabes que si algo Dios detesta es que el sacerdocio se toque con las manos inmundas, porque es que el sacerdocio es la conexión directa al trono de Dios, y el sacerdote lo que hace es recibir de Dios el mensaje para transferir el mensaje a los hombres. Entonces la desviación fue peor. Y hoy yo puedo percibir esto, escándalos tras escándalos. Hoy yo puedo ver en la casa de Dios el mismo espíritu de Jeroboam, gente que no es de la tribu de Leví. Hace 2 años, 3 años, cuando dieron ese programa de la verdad, donde conectaban a alguien al polígrafo, yo recuerdo que entrevistaron a un brujo. No sé si ustedes lo recuerdan. Cuando lo entrevistaron, él dijo, tengo en mi mente poner una iglesia cristiana, porque eso da muchísima plata. Y yo lo escuché, la concepción del impío. Mire la concepción del que no es sacerdote. Es que bueno, yo lo tengo que hacer, o porque tienes tu corazón doblado hacia tu pastor, te sales con un grupo de gente y plantas una iglesia. Bueno, yo no te puedo juzgar, pero ten cuidado de estar tocando el sacerdocio sin tener las manos de Leví.
porque solo a Leví le fue dado el sacerdocio. Y dice la escritura la siguiente cosa: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Yo quiero que mire esto. Entonces Jeroboam no comenzó a caminar sobre el diseño original. Él no fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, me postro delante tuyo, Señor, te reclamo que me des el diseño, cómo voy a gobernar. Sino que él dijo: ay, Roboam está reinando en otras tribus. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a poner 2 becerros. No, él está en este momento en fiesta, pues yo también voy a hacer la fiesta. Y comenzó a convertirse en un imitador. Y en este tiempo yo percibo esto: imitadores, sencillamente imitadores. Y esto repercute mucho mal. En el caso de nosotros, tuvimos que buscar del Señor, porque nosotros establecimos la visión de grupos familiares hace tal vez 9 años. Y el Señor una vez me habló y me dijo que esa visión Dios se la había dado a gente, pero no era mi visión, que Él me quería hablar personalmente. Y yo recuerdo que empezamos con 12 grupos familiares y terminamos con uno, y eran niños los que dirigían el grupo familiar, la gente irresponsable, porque sencillamente copiamos. Y hoy ocurre mucho eso. Entonces, como queremos que la iglesia crezca, entonces no buscamos el diseño de Dios, sino que nos vamos a Guatemala, copiamos el diseño de Guatemala y lo queremos establecer acá, y lo que comenzamos a hacer es una competencia y una copia de lo que otros hacen. Yo he visto esto mucho en ministros de Dios, que porque el otro sopla, que porque el otro empuja, que porque al otro se le cae la gente, y comenzamos a copiar. Establecimos en un punto del camino G12, y ocurrió exactamente lo mismo hasta cuando Dios me habló y me dijo: tu diseño es este. Y entonces yo tengo paz. La adoración de nosotros tratamos de que sea la adoración que Dios pone en nuestro corazón, la palabra, para no andar copiando. Porque entonces tú comienzas a caminar sobre el diseño de otro, sobre la revelación de otro, y sin querer dar cuenta, tú tienes un billete falso en tu mano, porque no es el original, no es el verdadero. Jeroboam comenzó a instituir fiesta para no perder el poder, para no perder el control. Comenzó a manipular a la gente: si te vas de aquí eres maldito, tienes que seguirme a mí. En este capítulo vemos esto, y dice que además de eso sacrificó sobre un altar. Muchos estudiosos hablan de que es posible que hubiera hecho sacrificios humanos. Pensaría sencillamente que sin ser levita, tomó corderos o bueyes y los sacrificó a esos mismos becerros. Y entonces comenzó a hacer algo que Dios no lo había mandado hacer. Sacrificó en un altar. Dice la escritura: y ordenó más sacerdotes en los lugares que había fabricado. Sacrificó pues en el altar de Betel a los 15 días, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Toda la atención del pueblo de Dios comenzó a desviarse debido a esto que este hombre instituyó, a pesar de haber tenido la verdad y la promesa de Dios para su vida. Nota entonces que hizo 2 becerros de oro por temor a que la gente se le fuera. No olvide que cambió al Dios que los rescató de Egipto por 2 becerros. No olvide que puso uno en Betel y otro en Dan. No olvide que desvió a todo el pueblo para adorar esos becerros. No olvide también que se hizo casitas de prostitución en los lugares altos. No olvide también que se hizo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví para ministrar a sus becerros. No olvide también que comenzó a copiar lo que los otros hacían. Hagámoslo nosotros para que la gente no se nos vaya. Y no olvide también que en ese capítulo usted puede observar que comenzó a hacer de acuerdo a todo lo que comenzó a inventarse su corazón. Y ahora, cuando nosotros vemos esto, a Jeroboam le es dada una palabra tremenda. Yo quiero que mire Segunda de Crónicas, el capítulo 11, cómo fue llamado lo que hizo Jeroboam.
Segunda de Crónicas 11, el versículo 14. Dice la escritura: porque los levitas dejaban sus ejidos, o sea, las ciudades de ellos y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto en su corazón en buscar a Jehová el Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová el Dios de su padre. Estamos viendo acá en el reino de Roboam. Pero note lo que hizo Jeroboam, que es terrible. Designó sus propios sacerdotes, y aquí tenemos más revelación en Segunda de Crónicas 11, 15. Designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Note entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado hablando? Hemos estado hablando precisamente de cómo él recibe ese reino, y él, en vez de exterminar esa maldición, voluntariamente decide reactivarla, pero de una manera más fuerte. La forma como él reactiva esa maldición es, ya lo vimos, haciéndose los dos becerros, dañando la puerta espiritual que Dios había dado para que ángeles de Dios subieran y bajaran del cielo a la tierra, dañando a Betel, dañando a Dan, entregando niñas a la prostitución, incensando a esos dos becerros, desviando la atención del pueblo, colocando todos esos lugares altos y poniendo en el sacerdocio a gente que no debía estar ministrando en la casa de Dios. Ahora, lo que no se resalta o no vemos es que Crónicas dice que él también nombró sacerdotes para ministrar a los demonios. Es claro que todo ídolo es un demonio. Bíblicamente lo hablamos. Todo ídolo es un demonio, pero note que aquí se independizan los dos becerros de los demonios, significando que además de los dos becerros, el mismo Jeroboam estableció un culto a demonios específicos. Y es muy probable que pudo haber levantado nuevamente el culto a Astoret, el culto a Quemos y el culto a Moloch. Y Dios se enfadó de tal manera que decidió exterminar esa misma generación, y a él y a sus hijos. Vamos a seguir viendo qué ocurrió con todo esto de los pecados de Jeroboam. Vamos a mirar Primera de Reyes capítulo 13. Dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Me gusta esto, porque ahora mira la abominación, mira cómo comienza a desarrollarse esto. Y es que este mismo Jeroboam, en el altar de Betel, donde debía estar la casa de Dios, la puerta del cielo, el lugar de la revelación, en este mismo altar, ustedes pueden ver que viene un profeta, no se da el nombre, y el profeta da una palabra contra el altar. Ni siquiera da una palabra contra el hombre,
todavía no suelta una palabra contra ese hombre, Jeroboam. Y le dice: altar, altar, así ha dicho Jehová, se va a levantar, va a nacer un hombre de nombre Josías, y él va a exterminar, va a matar todos estos sacerdotes que no son sacerdotes del Señor. Y la señal que yo doy es que el altar se quebrará, y la señal que yo doy es que la ceniza se derramará. ¿Pero qué creen? Jeroboam no creía la palabra de Dios. Recuerden ustedes que Dios le había dicho al inicio, antes del inicio de su reinado: gobernarás sobre todo lo que quieras. Se lo tomó en serio porque gobernó sobre los demonios y los dejó entrar a su tierra. Dios le había dicho: gobernarás sobre los que quieras, te voy a hacer un hombre fuerte, tu familia reinará si tú me escuchas. Pero ahora viene el profeta y dice la Biblia que alzó la mano contra el profeta de Dios, alzó la mano contra el profeta de Dios y dijo que lo prendieran, que lo tomaran. Esto habla de que querían asesinar al hombre de Dios por causa de la palabra que dio contra el altar que se había levantado. Y hoy tengo que decirles algo en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia: la mano se le secó, la mano se le llenó de una lepra. Prenderle, la mano se le secó y no la pudo enderezar. Es bien interesante. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que levantarse contra profetas de Dios es muy delicado. Sobre todo cuando los profetas están dando una palabra de Dios. Y a veces el espíritu de rebeldía, yo he visto esto, nosotros damos mucha palabra profética a través de los programas de radio. Y mientras algunos la están recibiendo, otros la están cuestionando y la están juzgando. Y si me tuvieran enfrente, podrían darme con sus Biblias. Yo les digo: tengan cuidado, no sea que ustedes sean como Jeroboam. Miren sus casas, miren sus familias. Cuidado. Este Jeroboam se levanta contra la palabra profética y su mano se le seca. Vamos a estar pensando en cómo terminaría la vida de Jeroboam. Vamos a mirar Primera de Reyes capítulo 14 versículo 7. Ahías profetiza contra él y le dice: ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Qué tremenda palabra. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Wow. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se acaba. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová te lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño, y todo Israel lo endechará y lo enterrarán. Porque de los de Jeroboam, solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Y dice el versículo 16: y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió,
Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual había hablado por su siervo Ahías. Ahora, permítame que veamos esto un momento, porque la raíz fue Jeroboam. Cuando nosotros podemos ver esa historia, que es una historia terrible, el inicio, un inicio con una palabra profética, la finalización, la Biblia dice, porque tú me echaste sobre tus espaldas. Y la palabra que viene sobre Jeroboam no solamente tiene que venir sobre él, sino que la Biblia habla de sus hijos, de su descendencia, que morirían, todos morirían, uno tras otro moriría, y aún el mismo hijo que había concebido en ese momento, por causa de haber dejado al Señor. Ahora, permítame decirle algo. Yo veo mi Biblia y yo encuentro que si usted peca, usted pecó, y yo encuentro que si usted pecó y Dios da una palabra terrible y Dios dice, te voy a cortar, te voy a reprender, si usted se postra y pide perdón y clama restauración, Dios puede revocar una palabra de juicio. Pero jamás veo a Jeroboam en la actitud de decir, desvié al pueblo, me equivoqué, pequé contra Dios, restáurame. Sino, ay, ya Dios lo dijo, entonces que se muera mi hijo, que se mueran mis generaciones. No seas terco, restáuralas en el nombre poderoso del Señor Jesús. Restáuralas. Ahora, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hicieron tus ancestros? ¿En qué momento entró la maldición? Determínate a buscar y rompe esto. Clama la misericordia de Dios y clama la restauración. Este capítulo termina de una manera terrible, muriendo su hijo y todas las generaciones una tras otra muriendo, conforme a una palabra que salió por la boca del Señor. Pero saben, termina la historia para él, pero empieza una historia para un montón de reyes que caminan bajo sus propios, no bajo los pasos de ellos, sino bajo los pasos de Jeroboam, bajo el camino que él abrió. Yo clamo al Señor que sus ojos sean abiertos, porque fueron 3 pecados los que entregó al pueblo de Dios a esa maldición. El primero fue la idolatría. Y le hablo a usted, precioso, preciosa que me escucha, que todavía está enredado en el mundo de la idolatría. Y usted dice, es que es una imagen, como una imagen de mi mamá, es que es una foto como la foto de mi papá. ¿Por qué quieres seguir peleando contra la verdad? Si escuchas que eso fue lo que llevó a maldición a todas las generaciones, mírense cómo viven, por favor. Segundo pecado fue la inmoralidad sexual. La fornicación, terrible, pero el abuso. Yo pienso que las niñas en esos templecillos no tenían relaciones al inicio por su propia cuenta, sino que eran violadas. ¿No cree usted que la inmoralidad sexual marca las generaciones? Adulterio, fornicación, incesto, pero haber abusado sexualmente de una menor de edad hace 20 años, 30 años, tenerlo en silencio, haberlo hecho en el campo, haberlo hecho en una misma congregación y decir, callémonos todos, aquí no ocurrió nada, haber sido líder y haber tomado a esa niña de 12, 13 años y haberla mancillado. Le hablo precisamente a una persona que me está escuchando en el nombre de Jesús por medio de la palabra profética. Pero la tercera cosa es el culto a los demonios, la brujería. Aquí hablamos de templecillos, acá hablamos de cosas oscuras, acá hablamos de sacrificios, aquí hablamos de incienso, y es el pecado que Dios abomina, la brujería. 3 pecados que se desataron en su mayor nivel y que entregaron a todas las generaciones a maldición. Señor, y hoy queremos rogarte que perdones el pecado y sana nuestra tierra. Señor, haz volver a la gente aún que no es cristiana,
pero me está escuchando. Hazlos volver de su idolatría, de su paganismo. Hazlos volver de su brujería, de las cosas ocultas, pero hazlos volver de la inmoralidad sexual. A usted que vive así, haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesucristo, perdona mi pecado, te recibo en mi corazón. Desde hoy, Señor, no practicaré más esto, porque entiendo que es abominable delante de tus ojos. Perdóname y restaura mis generaciones. En el nombre de Jesús hemos orado. Restaura tu pueblo, Señor. Amén. Ahora vamos a cerrar entonces este programa. Hemos visto acá tremenda cosa. Hemos visto acá unas cosas espantosas en este reinado. Ahora, usted diría: pastor, pero eso lo hicieron otros reyes, eso lo hizo Salomón. Claro, pero es que fue en el máximo furor. Tal vez nosotros no lo vemos porque no alcanzamos a determinar el nivel de lo que hizo. Uno le adoró ídolos, pero usted no alcanza a ver por qué eso llenó a Dios de enojo para traer tal destrucción. Entonces, resumiendo, condensando esto para mañana tener un programa tremendo respecto al tema que nosotros estamos hablando, es que el pueblo de Dios temió a otros dioses por causa de Jeroboam. Por causa de Jeroboam, hemos dicho, se desvió la atención del pueblo. El pueblo ya no subió a adorar a Jerusalén como era la costumbre, sino que se quedaron en Betel y en Dan, adorando e incensando esos ídolos. Recuerden ustedes que me parece tremendo, y es que le cierra la puerta al reino de los cielos, porque Betel era el lugar de la revelación, y ahí es donde se establece el becerro, uno de los becerros de oro, y es en Betel donde se establece ese becerro de oro, la adoración, y aún sacrificios. Pensamos que aún sacrificios humanos hacia esos becerros. Pero también se daña Dan, la tribu, la tierra destinada a vencer, la tierra destinada a ser como la serpiente, a morder, a detener, a que las cosas no avancen, a paralizar, entregados a la maldición por causa de un hombre. En su tiempo, los altares, en su tiempo no solo los lugares altos, como hoy los vemos en nuestras ciudades, llenos de santos, llenos de cruces. Aún, escucha muy bien esto, en nuestra amada Bogotá, altares al Cristo caído. Cristo caído. Escúchame, nuestro Cristo no está caído. El único que cayó es Satanás. Yo no sé si tú no lo puedes entender, no puedes tener la revelación en medio de tu vida. El único Dios caído, el único Cristo caído, que es anticristo, es Satanás, la serpiente antigua. Y en ese capítulo lo vemos, no solo las imágenes, la adoración, sino sacrificios, altares, lugares de prostitución. Todos estos lugares de prostitución y sitios tenían que ir contra los profetas. Allí tenían en esos lugares de adoración, esos ídolos, gente que los tenía que cuidar, gente que los tenía que adorar, gente que los tenía que ministrar, gente que les tenía que entregar ofrendas a esos lugares. No solo esto, sino que se levantaron tremendas estatuas de acera en todos los collados altos, según la Biblia, y debajo de los árboles frondosos. Ahora, yo no puedo decirle a usted todo el contexto, pero cuando nosotros comenzamos a estudiar, o tenemos todo acá un material sobre brujería y hechicería, entendemos que los árboles son lugares para hacer. Debajo de los árboles se pueden hacer muchas cosas espirituales, entierros, maleficios en contra de la gente. ¿Por qué cree usted que en los cementerios, al lado de los árboles, hacen tantas cosas? Y él practicó la viva brujería, el vivo satanismo. No olvide lo que dice la Biblia en Segunda de Crónicas: no fue solamente adoración a dos becerros, sino adoración a los mismos demonios. Además de esto, quemaron incienso en esos dos lugares. Cuidado. Ahora me pregunta: ¿a quién quema usted incienso? Nosotros los cristianos, bueno, nosotros recibimos de un lado, recibimos de otro, pero ¿a quién quemamos incienso? Cuidado donde usted compra los inciensos. A un incienso y aromas que venden en buses, que venden muchachos que trabajan con la nueva era. Inciensos que vende la gente ahí de Hare Krishna. Cuidado. Los inciensos
se hicieron para adorar a los demonios, son imitaciones para adorar a los demonios. El único incienso que tenía que levantarse era la adoración al Dios Altísimo. Y en esos vientos se transfieren demonios y espíritus inmundos. El pueblo sirvió a los ídolos y no a Dios. Despreciaron la palabra profética, despreciaron los profetas, despreciaron los mandamientos de Jehová. Se hicieron 2 becerros, imágenes de acera. Adoraron, dice la Biblia, todo el ejército de los cielos. Adoraron, si adoraron todo el ejército de los cielos, tenemos que entender que adoraron las nubes, los planetas, los ángeles, toda la casa del zodiaco. Sirvieron a Baal, pasaron sus hijos por el fuego, se dieron adivinaciones, agüeros, como aquí en Colombia, el Negro Felipe, María Alonso, San Gregorio. Por eso Dios los exterminó. Hoy vamos a orar al Señor y vamos a pedir que ayude a redimir nuestras generaciones de estos espíritus inmundos, Señor. Y hoy estamos delante de tu presencia, unidos con tanta gente que está escuchando este programa, y queremos orar por restauración. Señor, saca de nuestro ADN espiritual el espíritu de Jeroboam. Nosotros no pertenecemos al reino de Jeroboam, nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo. Señor, depura de la gente que me oye ahora mismo todo espíritu que haya quedado albergado en el espíritu de ellos mismos, toda práctica, brujería, hechicería, idolatría, inmoralidad sexual, y saca a esta preciosa gente a libertad, saca a sus generaciones. Ore por eso, Señor, liberta a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, una mujer de nombre María recibe libertad ahora de espíritus de brujería. Ahora mismo, un hombre de apellido de nombre Luis recibe libertad de espíritu de inmoralidad sexual. En el nombre de Jesús, una persona que me está escuchando que practicó la idolatría y por causa de esto sus manos están como enfermas, como secas, ahora recibe sanidad de parte del Dios de los cielos. Es como una artritis reumatoidea. En el nombre de Jesús recibe sanidad de parte del Dios de los cielos ahora. Una persona que me está escuchando está recibiendo libertad y Dios le da palabras sobre sus hijos. Ahora mismo recibe esta libertad. Una persona que no lo hace ahora, pero que practicó, fue devota del culto a las almas del purgatorio, y esta persona ha perdido familiares a causa de accidentes de tránsito, y usted teme por su vida porque la semana pasada hubo otro accidente en su familia. En el nombre de Jesús cortamos esto por la autoridad del reino de Dios, Señor, y te damos gracias porque hecho está para el pueblo, hecho está para el pueblo, hecho está para el pueblo. Una persona que tiene una enfermedad, tiene una mujer que tiene un flujo muy fuerte, y esto se depositó en usted a causa de la inmoralidad sexual, y la inmoralidad viene por causa de que su familia adoraba y llevaba santos, los metía por el espíritu, los llevaba de casa en casa, y esto se heredó, y por eso es tu flujo, pero se seca ahora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.